Pues estamos el capítulo sigue al de anterior. Hablamos de la embolia pulmonar y ahora vemos la expansión de esa embolia. Vemos cómo va aumentando conforme va pasando, se va viendo más y más sangre. Incluso hay un letrero de los pulmones que está hasta cubierto de sangre para reafirmar cómo está todo el sistema. Y regresamos otra vez a los pulmones, pero ahora de este cuerpo. Y aquí pues se está viendo igual de gastados los pulmones, los alvéolos. Yo creo que es la representación de estas turbinas. Están muy mugrosos, así que yo tengo la teoría de que también fue más fuerte este cuerpo como el anterior. José, ¿tú qué opinas de esta embolia y de estos pulmones? Sí, de hecho, también lo decía en ese dato en el capítulo anterior que fumaba muchas veces y había mucha ingesta de nutrientes, hasta 4 o 5 veces al día. Hasta más, creo que decía así, ¿no? Pero sí, muy probablemente tenemos la misma sustancia viscosa negra en los pulmones, este monóxido de carbono y muy probablemente ciertas áreas de fibrosis y incluso disminución de la resistencia de los alvéolos y la composición estructural de lo que es el bronquio, muy probablemente. Eh, ¿Algo más que necesitamos aclarar sobre el cuerpo? ¿Algo? No, me parece que no. Luego vemos cómo lo van a tratar, yo me lo imagino. También nos ponen aquí un mapita así de cómo están los alvéolos, las arterias. Y aquí nos hablan de las arterias bronquiales, pequeños vasos sanguíneos utilizados para suministrar oxígeno, nutrientes a los pulmones y a los tejidos respiratorios mismos. Diferente de la arteria pulmonar, que grandes cantidades de flujo sanguíneo está diseñada para el intercambio de gases, José Luis. Exacto. De que no tienen más Bueno, de 1 o 2 milímetros de ancho. sí, sí, están pequeñitas estas arterias bronquiales. Eh, pues este sistema del alvéolo, bueno, yo creo que hay que un poco expandir el contexto. Como te decía, el alvéolo es como la unidad, igual que la nefrona que habíamos visto en el riñón, igual que lo que era el hepatocito a nivel del hígado. ¿Qué más habíamos visto? Ah, la neurona en el caso del cerebro, ¿no? Esta es la unidad funcional principal de los pulmones. Porque en el alvéolo pues vamos a encontrar una cámara en donde va a haber un intercambio de gases del medio ambiente, o sea, de la cosa que está externa, y de los gases que tenemos dentro de los capilares sanguíneos. Observamos que esta sangre que vimos en el capítulo anterior pues era de origen venosa, ¿no? Vimos que era de las venas de los eh, de las extremidades inferiores, propia que también arrastró al trombo. Observamos que estas arterias bronquiales van a hacer, como tú dices, un intercambio de gases, van a generar la absorción no, la expulsión de componentes de desecho como es el dióxido de carbono, y van a tener que, y a través de las venas bronquiales también van a ver la absorción de oxígeno, ¿de acuerdo? Así como hemos observado en la nefrona, que observamos un filtro, únicamente aquí van a pasar ciertos gases, y obviamente van a pasar por presiones parciales de gas, van a pasar uno a un lado y otro al lado. Por ejemplo, observamos que la presión arterial, la presión de oxígeno a nivel de los capilares venosos, bueno, de origen venoso, va a ser muy mínima, como de entre 20 15 miligramos de mercurio. Y las cantidades de dióxido de carbono van a ser más altas, van a ser hasta 90, porque la cantidad de gas que va a haber dentro de la sangre va a ser bastante. Y por lo tanto va a tener que, y bueno, va a haber bastante dentro de la sangre venosa y va a haber muy poca cantidad en el ambiente. Entonces, este va a ser como un gradiente que va a tener que cambiar a fuerza para haber un equilibrio.
Igual lo que pasa en la sangre ya oxigenada. Va a notar como hay poco oxígeno dentro de esta sangre venosa, el oxígeno hay en mayor cantidad en el aire. Entonces va a tener que hacer por un gradiente de presiones, va a haber un intercambio hasta llegar a un equilibrio. Un ejemplo que a lo mejor no es tan cierto, pero pues solo para poner como un ejemplo, imaginemos que hay 60 partículas de oxígeno en el aire, ¿no? Y ya la sangre venosa solo trae entre 5 a 10. Por haber una barrera, que en este caso es el alveolo, eh, y obviamente y también la capa endotelial de los capilares, esta capa evita que se mezclen y hay un intercambio equilibrado. Pero lo que va a hacer es selectiva, va a hacer que estos 60 partículas de oxígeno en el exterior traten de pasar a la sangre que no tiene tanta y evita que otros compuestos como el nitrógeno, como algunos halogenuros, no pasen, solamente pase el oxígeno. ¿Sale? No sé si me di a entender más o menos algo. Sí, está bien la explicación. Y más o menos ese es el intercambio de gases que se tiene de forma burda en el alveolo. Por esa misma razón, pues, no hay personas que fuman estos alveolos, incluso esas arterias pulmonares pues están engrosadas, están disfuncionales, hay mucha secreción de moco dentro, entonces a veces se colapsa el alveolo, o incluso las uniones interestrutturales de alveolos entre alveolos hace que se rompan y hayan no se puede inflar el alveolo como debería. Entonces está como un globito semi-inflado, todo guango, por decirlo así, todo laxo y no tiene la función máxima como debería tener. Eso también hace lo que son las complicaciones de fumar o estar expuestos a biomasas. ¿A qué me refiero? A compuestos que han sido generados por combustión. ¿Alguna otra pregunta, Alf? Pues nada, nada más. No sé si lo dijiste, me perdí por la plática, pero hablaste de los neumocitos, que es de los que en este capítulo están tratando de rescatar porque ya no tienen oxígenos. Sí, hay neumocitos tipo uno y tipo 2. Uno se va a encargar de generar un líquido que es el surfactante y el otro va a estar más que nada para la secreción de moco y, y manejo de barrera. Estos neumocitos, como tú dices, pues, son como la unidad de barrera, es como lo que va a estar revistiendo esta cuevita, este globito. Entonces, el neumocito, hay que entender también, bueno, no está difícil poderlo explicarlo en pocas palabras, ¿verdad? Y quedar un concepto muy concreto, pero este alveolo, imagínate que este alveolo tú lo pudieras inflar dentro de agua. Va a ser bastante difícil, ¿no? Sí, E inclusive si tú lo dejaras con poquita presión en la boca del globito, se va a colapsar dentro del agua. Es lo mismo que pasa de cierta forma en los pulmones. Por el tejido de parénquima, de relleno. Eso hace que también se pueda colapsar los pulmones, la presión atmosférica también hace que pueda colapsar los pulmones, pero gracias a este líquido que es el surfactante, ayuda a poder ser más tensa la capa y evita que se colapse de forma, de forma pues, más fácil, más difícil. Esto es la función del neumocito tipo 2 en la generación de surfactante. Muchas veces este surfactante puede tener ciertas alteraciones moleculares que no sea de buena síntesis, entonces eso puede generar que también tenga ciertas complicaciones. Pero en este cuerpo observamos que quieren rescatarla porque se van a colapsar debido a que como hay una obstrucción a nivel del bronquio o a nivel del alveolo en este caso, pues va a colapsar, no hay presión en sangre porque no hay circulación, se va a quedar oxígeno, se va a quedar aire dentro del alveolo y este cambio de presiones no va a ser soportada no puede ser soportada por el surfactante y por la misma capa del alveolo, entonces va a colapsar. Por esa razón quieren rescatarlos. ¿Cómo ves, Alf? veo, lo veo bien, al final sí salió bien la operación, se disolvió naturalmente el problema de la sangre y, y sin ayuda externa, es lo curioso, ¿no? En este capítulo no hubo ninguna máquina, ningún
ningún artefacto, ninguna píldora, nada. Solito se disolvió la sangre y solito salió el problema, duras penas. Y también algo que pasa en este cuerpo, estas células, dicen que están, al menos las células rojas, como que son muy depresivas. Desean que el cuerpo muera, porque ya están cansadas de este cuerpo. Y también nos explica en el reencuentro entre la célula blanca y la roja, nos dicen que lo que pasó en el tracto urinario fue inmunocompromiso. Y como hasta ahorita no hemos visto que tenga cáncer el cuerpo hasta el momento, puede ser que sea viejo, porque dice aquí que el último es particularmente común en ancianos y en pacientes que tienen quimioterapia contra el cáncer. Como no hemos visto cáncer, pues yo apuesto a que es alguien más viejito. ¿Tú qué opinas, José Luis? Pues mira, sí tiene razón, esas células desde el capítulo anterior como que se veían ciertos grupos, ¿no? Se veían muy radicales, como que ya querían acabar con el cuerpo. Por ejemplo, el hecho de que quisieron aventar a todos los glóbulos rojos externos, bueno, que no pertenecen a este cuerpo, para hacer más grande el émbolo. Y bueno, en cuestión al inmunocompromiso, bueno, aquí como tú lo dices y se dice, el inmunocompromiso, pues sí puede ser por cáncer, como tú dices, pudiera ser por cáncer, puede ser por edad, que esté viejito, pero muchas veces las causas de inmunocompromiso es por infecciones, bueno, víricas, en este caso, por ejemplo, algunas infecciones como el virus de VIH o algún otro virus que puedan generar compromiso de los, de la, del sistema inmunológico. De hecho, en estos años que hemos visto el COVID, parecía que se manifestaba como lo que era la influenza, pero al parecer es un poco diferente. Bueno, es muy diferente esto, porque el riesgo de que tengas COVID hace que tengas un gran daño en tu sistema inmunológico, incluso lo pueda envejecer. ¿Sí me entiendes? Y en este caso también podemos observar que las diabetes, bueno, algunos trastornos metabólicos como la diabetes, la obesidad, la hipertensión, las alteraciones de los lípidos, alteraciones en el ácido úrico, eso también puede generar una inmunodeficiencia, un inmunocompromiso, que tu sistema inmunológico se pueda ser susceptible a infecciones, a procesos inflamatorios muy no descontrolados, como lo que vimos que era la de la alopecia areata, ¿te acuerdas? Sí, Eso también puede ser de generar esa susceptibilidad y riesgo a tener estos padecimientos. ¿Cómo ves algo? lo veo muy informativo lo que dices, José Luis. Desde antes nos estabas comentando lo que va a pasar. Sí, no. Es que te digo que esto es bueno, en este cuerpo se ve que, como tú dices, se salvó de pura chiripa, ¿no? De suerte, Suerte. a duras penas. Pero muchas veces esto no pasa. Muchas veces esto se puede complicar bastante de forma fatal. Por ejemplo, una incidencia de esta situación del tromboembolismo pulmonar ocurre entre 39 a 115 personas por 100.000 personas de población. Es muy, muy grande el riesgo de que alguna persona pueda pasar este tipo de situación y salga todavía libre, sin tratamiento. Incluso también se observa que mientras más tengamos, mayor seamos más viejitos, que muy probablemente, como tú dices, puede ser este cuerpo, tenemos más riesgo de tener el tromboembolismo hasta 8 veces más altos. ¿Cómo ves? Entonces también la edad hay que tenerle bien, a las personas que sean de edad hay que tener mucho el cuidado de sus piernas, de ver cómo, si no tienen varices, si no tienen alguna enfermedad de insuficiencia venosa, ver si no tienen atrofia muscular en la pantorrilla, observar que no tenga ciertas características de enfermedades como metabólicas sí, metabólicas, porque esto puede conllevar a que finalicen un tromboembolismo pulmonar o bueno, un embolismo venoso pulmonar profundo. Y bueno, también otra cosa es que aquí el tratamiento por lo general no es así. El tratamiento debe ser
determinado por el riesgo que tiene estratificado. Y el diagnóstico muchas veces se tiene que hacer a través de un hospital, bueno, a través de la visualización de un médico o algún personaje de la salud. También otra cosa que también que hay que comentar es que en las nuevas guías de tratamiento de tromboembolismo pulmonar, bueno, más bien de trombosis venosa profunda, antes se tomaba como valores muy objetivos. Por ejemplo, por poner un ejemplo, se tomaba niveles de dímero de 500 nanogramos, se descartaba que tuviera tromboembolismo. Ahora ya no. Ahora se tiene que ser más específico y estamos apenas en el primer escalón de estratificarlos por grupos de edad. Yo creo que posteriormente, en un futuro más próximo, vamos a ver que ya van a ser poblaciones mucho más específicas, además del grupo de edad, el sexo, van a haber ciertos factores como genes de expresión genética o ciertos datos a través de herramientas clínicas como el ultrasonido, alguna tomografía o alguna radiografía digital. Dependerá, ¿no? Pero es lo que se va a ver en un futuro próximo. ¿Cómo ves, Alf? Pues lo veo muy bien, lo veo como rayo de esperanza para algunos casos, ¿no? Para que sí. Sí, afortunadamente se ha disminuido la incidencia de mortalidad en el tromboembolismo gracias a la estingrafía de pulmón y varias cuestiones, ¿verdad? Pero bueno, eso, te digo, eso ya se lo verán en un aspecto más clínico, con sus médicos de cabecera o sus médicos de seguimiento. Y tenemos el capítulo diciéndonos que lo que causó probablemente también tuvo que causar que tuviera esa enfermedad como raíz. Y esa enfermedad es la diabetes, el tema del próximo capítulo de este manga. Y va a estar complicado este tema de la diabetes. Es bastante complejo. En este caso yo creo que vamos a centrar nada más en la diabetes tipo 2, ¿no? Yo espero. O si les, o si, bueno, si gustarían nuestros seguidores que habláramos más de la diabetes en todo en el espectro de diferentes tipos, o inclusive mandarnos algunas preguntas que les interesara resolver con respecto a la diabetes. Pero bueno, eso ya sería en el siguiente capítulo, ¿no? Sí, pero no lo veremos la siguiente semana porque vamos a hacer otra vez el Hataraku Saibo ilegal. Que ya salieron 2 episodios ahí. Que nos dejaron ahí en incertidumbre cuando llegamos al oído. Nos dejaron en incertidumbre qué va a pasar. Pues esa incertidumbre se va a acabar la siguiente semana, José Luis. Sí. De todas formas, ahí nos dejan los comentarios para el seguimiento de este capítulo, el 18. Y pues en la siguiente semana pues vamos a observarlo, ¿no? En lo de Satoru Jaimo ilegal. Ujú. Bueno, gracias por volver a Vale. escucharnos, José Luis. Gracias por acompañarme y eso es todo.